buen alimento a la iglesia de Cristo. Amén. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el vaso escogido en esta noche. Señor, tú conoces, Señor, a mi hermano Luis, sus debilidades, sus aflicciones, Padre amado. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, la autoridad sea sobre él en esta noche, Espíritu Santo. Señor, sabiduría de lo alto, inteligencia. Habla a través de él, predica a través de él, exhorta a través de él, enséñanos con amor a través de él. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Gloria al Señor. Vamos a Primera de Juan, hermano. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan ya está casi en Apocalipsis, antes de Judas. Judas Tadeo, Primera de Juan, capítulo 4. El versículo es el 7 en adelante. Amén, hermano. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora, hermano. Gracias te doy por la palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eterna, Padre Santo, Señor. Glorifícalo, Señor, y permite que hablemos de nuevo a tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermano. En esta noche, hermano, quiero compartir con ustedes un estudio acerca de las cartas de Juan. Y el título, como digo al final aquí, Dios es amor. Quiero hacer un análisis. Estas cartas son breves, son cortas. De hecho, segunda de Juan y tercera de Juan son los libros más cortos que tiene el Nuevo Testamento y la Biblia. Y vamos a estar haciendo un análisis y que el Señor nos hable a través de todo este análisis. Gloria al Señor. Primeramente vamos a hablar un poco sobre el autor de este escrito, estos escritos, el apóstol Juan. Pocas veces se ha hablado de Juan, se ha hablado mucho del apóstol Pablo. El apóstol Juan, el discípulo amado. Gloria al Señor. Juan, hermanos, en griego es Yohanan y significa Dios es misericordioso. Hijo de Zebedeo y Salomé. Según lo que estuve investigando por allí, es hermano de Santiago. Santiago también es Jacobo. En otra oportunidad le he dicho que Santiago es San Jacobo. Santiago es Jacobo. Donde te vayan a ver por ahí, una parte lo van a ver como Jacobo y otra parte como Santiago. Había Santiago, el hermano del Señor Jesús, y estaba Santiago, este hermano de Juan. Ellos eran llamados Juanetes, los hijos del trueno. Este varón nació, se calcula, no se dice exactamente dónde nació, pero se calcula que nació o en Capernaum o en Bethsaida, una ciudad situada muy cerca del mar de Galilea, donde trabajaba como pescador. Allí él primeramente fue un discípulo de Juan, desde muy joven, discípulo de Juan. Antes de conocer al Señor, él estaba congregándose con Juan. Y ya saben que Juan estaba preparando el camino del Señor Jesucristo.
Gloria sea al Señor. De hecho, buscamos en Juan 1:39 y fíjense que él recuerda aquí hasta la hora. Dice en Juan 1:39, le digo, venid y ven. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10ª. Aquel momento de los primeros discípulos que tuvo el Señor. Él perteneció a los primeros grupos que se sacó el Señor. El primer grupo de discípulos, él estaba allí. Y digo la hora 10ª. La hora 10ª, hermano, explico. En el pueblo de Israel se contaban las horas a partir de las 6 de la mañana. Entonces las 7 era la primera hora. A 7 de la mañana. Entonces la hora 10ª eran las 4 de la tarde. Cuando ustedes dicen, y era la hora 9ª, eran las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Se contaba que las 6 a 7, como amanecer el sol, la primera hora entonces era las 7 de la mañana. Gloria sea al Señor. Juan perteneció al círculo íntimo del Señor. Estaba allí muy cercano, junto a su hermano Santiago y a Pedro, por lo general. Él estuvo allá en los acontecimientos más importantes del Señor. Estuvo en la resurrección, por supuesto, en la crucifixión, en diferentes eventos, en Getsemaní. Estuvo allí y estuvo también en la transfiguración. Cuando se presentó allí Moisés y Elías y el Señor, estaba allí. Solo 3 estaban allí conjuntamente con el Señor Jesucristo. Y ahí fue donde Pedro quería hacerle un rancho allí. Hacemos una engramada. Allí estaba Juan. Desde muy joven, pues Juan nació más o menos aproximadamente muy cercano a la época de Jesucristo. O sea, él también estaba más o menos cerca de la misma edad de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Él junto a su hermano, pues fueron los primeros discípulos, como les digo. Él fue quien dijo, hermano, fíjense, fue el que dijo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero no nos sigue y se lo prohibimos. Esto está en Lucas 9:49 y Marcos 9:38. Ese fue el que dijo esas palabras. Juan dijo esas palabras. Que el Señor le dijo, por supuesto, que no se lo prohíban. Si está con nosotros, déjenos que esté con nosotros. Gloria sea al Señor. En otra oportunidad, su gloria, nos sentemos el uno al lado a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esto está en Marcos 16:35 y al 39. En Mateo 20, de 20 a 24. Gloria a Dios. En el libro de los Hechos también nombran a Marco unas 4 veces, a Juan lo nombran en Hechos 1:13 junto a Pedro, en 3:1, que es cuando está en la curación del cojo, del 1 al 11, en capítulo 4 del 13 al 20 y en el capítulo 8 versículo 14. Pablo menciona a Juan en una oportunidad en Gálatas 2:9. En la única oportunidad que lo menciona, le dice que era una columna de la iglesia. Juan, una columna de la iglesia. Gloria sea al Señor. Ese amado, el discípulo amado. El discípulo amado porque se recostó al lado del Señor. Se recostó allí en la Santa Cena. Eso lo vemos en Juan 13, del 23 al 26. Y en Juan 21:20 lo podemos conseguir. Él se identifica en Juan 21:20 al 24, ahí se identifica como el autor del Evangelio de Juan. Y ahí es cuando el Señor le dijo en una oportunidad que Pedro le preguntó por Juan. Y Jesús le dijo, ya le busco la parte donde Jesús le dijo que si él podía estar con él para siempre si quería no moríamos. Gloria sea al Señor. Ya digo el versículo exacto. Gloria sea al Señor. Dice, si quiero que quede hasta que yo venga, queda a ti, sígueme tú. Eso le dijo a Pedro.
también le encomendó a su madre en la cruz. Le dijo: Juan, he aquí tu madre. Le encomendó también a su madre: he aquí tu hijo, para que cuidara a su madre. Gloria sea al Señor, su madre terrenal. Gloria a Dios. Ahora bien, eso es lo que más o menos nos alumbra la Biblia acerca de Juan. Pero también hay escritos, esto se llama ya entrando en lo que llaman la tradición, porque también hubo escritos que no son ya bíblicos, que son los escritos de los primeros discípulos de los discípulos, en el año primero. Hay muchos, Ireneo, hay varios, Orígenes. Bueno, allí se relata, según la tradición, que Juan, gloria al Señor, aleluya, y así sí se relata ya en la época inclusive del emperador. Fíjense que, según la tradición, él estableció su residencia en Éfeso. Estando allí, fue condenado a muerte por el emperador Domiciano. Lo introdujeron en una caldera de aceite de Dios. Lo introdujeron en una caldera de aceite, hermano, hirviendo, de la que salió ileso. Gloria a Dios. Más tarde fue desterrado a la isla de Pasmo, donde escribió el Apocalipsis. Volvió a Éfeso tras la muerte de Domiciano y escribió las 3 cartas y el Evangelio. Hermano, fue el único apóstol, el único que llegó a la vejez. Los demás no llegaron ni a 50 años. Cuidado si no, ni siquiera 40, cuidado. Todos murieron jóvenes. De hecho, en Hechos 12:2 habla sobre la muerte de su hermano Jacobo. En Hechos 12:2 vamos a ver donde muere el otro Boanerges, su hermano Jacobo, hermano de sangre y hermano en Cristo, por la persecución terrible que hizo Herodes. Gloria a Dios. Hermano, el Señor tenía un plan maravilloso con Juan. Tenía que, por eso en este caso, no lo dejó morir en esas situaciones que él vivió hasta que él cumplió su propósito con Juan. Estuvo entonces escribiendo todas estas cartas. Escribió el autor de 5 libros del Nuevo Testamento, Juan. Escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis. Son los 5 libros que se le atribuyen a Juan. Claro que, teológicamente hablando, él se identifica, por ejemplo, en la primera carta de Juan, y en las cartas de Juan se identifica como el anciano. No dice que es Juan, como en Apocalipsis se identifica como Juan, pero dice el anciano. El anciano por su madurez espiritual y por su edad también, y por su, digamos, autoridad espiritual que él tenía. Gloria al Señor, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al Señor. Estamos aprendiendo, hermano, estamos aprendiendo. Gloria al Señor. Es necesario que aprendamos, que escudriñemos. Gloria a Dios. Vamos a aprender cosas nuevas siempre en el nombre del Señor. Hermano, a diferencia, Juan escribió el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan no pertenece a los evangelios sinópticos. Quizás algunos no conocen, y el que conozca, bueno, bien, gloria a Dios. Los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, ellos tienen una secuencia que son muy similares. Cuentan muchos acontecimientos y ellos se diferencian mucho. Por ejemplo, la parábola. Usted en el Evangelio de Juan no va a conseguir ninguna parábola, no hay parábola. Usted lo lee y allá va a conseguir son, por ejemplo, alegorías que es muy diferente. Alegorías es cuando, por ejemplo, él compara, por ejemplo, los pámpanos, la vid, en Juan 15, por ejemplo, son alegorías. Entonces Juan era como, se diferenciaba. Es más, de hecho, yo recomiendo a la gente que está empezando, por ejemplo, en los caminos del Señor, yo digo, si van a leer la Biblia, léase primero el Evangelio de Juan, porque es muy espiritual. Lo recomiendo el Evangelio de Juan porque es, digamos, Juan se compenetró mucho con el Señor.
Y por eso, también no sé, quizás por eso el discípulo amado, y esas cartas están llenas de eso. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, Juan tenía esa capacidad de que de la mano tú allí, viendo al Señor, desde un principio, él fue prácticamente de los primeros discípulos del ministerio del Señor, ahí arrancó con el Señor, y fue el único apóstol de los 12 que estuvo ahí en la cruz. Pedro estaba negándolo, por otro lado. El único, no había otro. Estaba allí. Y vosotros estaban asustados porque el líder lo agarraron y lo están crucificando. Y entonces le daba miedo que también hicieran lo mismo. Pedro dijo, no, ¿tú andabas con él? No, yo. Vaya a ser que me agarren, pensaría Pedro, y me hagan lo mismo. No, Señor. En cambio, Juan estuvo allí. Juan estaba allí pendiente. Y estuvo también cuando resucitó el Señor, estuvo allí, que fue a verlo, y tuvo una gran conversación durante los 40 días que duró el Señor aquí después de la resurrección. Y aprendió mucho de él. De primera mano, tuvo la mejor Biblia, el Señor Jesucristo, el Verbo. Es el único que le llama el Verbo. El Verbo. En Juan 1 también lo llama en las cartas de Juan. Las cartas de Juan vienen siendo como un resumen del Evangelio de Juan, por decirlo de una manera. Tiene muchas cosas similares al Evangelio de Juan. Juan usa muchos términos muy similares. De hecho, algunos estudiosos a veces no querían atribuirle, durante todo el tiempo, erudito a Juan esas cartas, porque veían una filosofía que era muy amplia, importante, como le digo, oculta. Y un pecador, una persona que no tenía estudio, ¿cómo iba a hacer eso? Eso lo hace el Señor, hermano. De lo más bajo, de lo más bajo lo agarra. Oiga Dios, a convertir a Juan, pues, en una persona con un gran conocimiento de Dios, y a plasmar esas palabras que nos sirven hoy en día. Gloria a Dios. Ahora bien, ya hemos pasado por la vida de Juan. Ahora vamos a llegar a las cartas. Gloria a Dios. Hemos leído la parte donde Dios es amor. Estas cartas fueron escritas aproximadamente entre el 85 y el año 100, el primer siglo. Para algunos la definen más cerca entre el 90 y el 95, pero más o menos por ahí. Y Juan vivió más de 90 años, hermano. En su vejez, pues, escribió las cartas. En su vejez el Señor todavía lo inspiró y fueron escritas. Las escribió a un grupo de iglesias que estaban sufriendo un ataque de enseñanzas falsas, hermano. Gloria a Dios. Lo más probable es que estos falsos maestros eran de los gnósticos, el gnosticismo, hermano. Era que se estaban desenvolviendo en ese entonces. Eran ideas gnósticas. Fíjense ustedes esas herejías, por ejemplo, se las voy a leer acá con respecto a esa herejía que él pensaba. Gloria a Dios. Dice, en primer lugar, algunos afirmaban que el cuerpo físico de Jesús no era real, sino solo parecía real, físico. Esto es conocido como docetismo. Es una palabra griega que quiere decir aparecer. Bien. Juan con fuerza afirmó la realidad física de Jesús al recordarle a sus lectores que él era un testigo ocular de él. Eso está en Juan, en 1 de Juan 1, del 1 al 4, en 4, 2 y 3. Otra forma, esa herejía decía que el Espíritu de Cristo descendió sobre el Jesús humano en su bautismo, pero lo dejó por poco antes de su crucifixión. Gloria a Dios. Por eso ellos consideraban, o sea, era como, siempre ya han usado muchas artimañas para meterse dentro de la iglesia del Señor, usando falsas enseñanzas. En ese entonces, esa gente se mezcló dentro del cristianismo, que sigue pasando, y entonces ellos ponían a Jesús como que Jesús humano no era alguien que era Dios, sino que el Cristo
era el que venía como un espíritu a partir del ministerio que él tuvo, y estuvo con él haciendo los milagros y todo eso, y lo dejó después del ministerio. Entonces, eso estaban como creyendo eso algunos cristianos. Entonces, Juan comenzó por eso a exhortarle y a decirle: Jesucristo vino en carne. Yo lo vi, es lo que está diciendo, yo lo presencié, yo fui el testigo número 1 allí. Jesucristo es Dios. Jesucristo, y les comenzó a explicar. Por eso es que él dice que los que niegan que Jesús vino en carne, pues son engañadores. Gloria a Dios. Eso lo van a ver. Por eso dice, ¿por qué dice así? Era porque él estaba contrarrestando allí esa falsa enseñanza, ese diagnóstico. Ellos también consideraban que el cuerpo, bueno, pues era una materia. La materia es mala y el espíritu es bueno. Pero entonces, eso aseguraban que entonces el físico o el cuerpo o la materia, pues no importaba que pecara, porque el espíritu es lo bueno. ¿Ves? Entonces se desataba el pecado dentro de la iglesia. Entonces ahí también él aclaraba. Por eso que él también dice: hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estaba contrarrestando allí cada situación. Voy a hablarles sobre ahora los propósitos, basados en un versículo, los propósitos de la carta de Primera de Juan. En primer lugar, tenemos que promueve el verdadero gozo en ser hijo de Dios. Eso lo voy a leer entonces acá. Primera de Juan 1:4. Gloria a Dios. Gloria al Señor. A ver. Primera de Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es la vida de la luz de los hombres. Y en 4, veamos acá, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Alabado sea el nombre de Dios. En segundo término, tenemos que evitar que el Hijo de Dios practique el pecado. Se lo acabo de decir. Eso está en 1 Juan 2:1. Hermano, busque ahí Juan, 1 Juan 2:1 que vea. Dice: hijitos. ¿Por qué no la leí? Porque estaba en Juan. Pasa que no te, por eso que no la pude leer bien. Primera de Juan. Gloria a Dios. Ahora sí, Primera de Juan 1:4. Ahora sí. Esta cosa escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Estaba en Juan, hermano, no está en Primera de Juan. Y la segunda dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Cuántos tienen ese abogado? Gloria a Dios. Con fuerza, ¿cuántos tienen ese abogado? Gloria a Dios. Otro tercer punto de la carta, hermano: proteger a los hijos de Dios de los falsos maestros, de lo que venía hablando. Eso lo conseguimos en 2:26. Gloria a Dios. 2:26. Os escribo esto sobre los que os engañan. Gloria a Dios. Sobre los que os engañan. Gloria a Dios. Otro punto, hermano, el número 4: dar a los hijos de Dios seguridad en la salvación. En el capítulo 5, del 1 al 5, en la misma Primera de Juan. Gloria a Dios. Capítulo 5 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Pues este es el amor de Dios, que guardamos su mandamiento, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Y un quinto punto, hermano, sobre el propósito de esta carta: que Dios oye nuestras oraciones conforme a su voluntad. 5:14.
Gloria a Dios. 5:14 nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad nos oye. Gloria a Dios. Porque a veces se han tomado mal algunos otros versículos cuando dicen todo lo que pidamos en el nombre del Señor, pues eso nos dará el Señor. Pues hermano, tiene que ser conforme a su voluntad. Porque usted no va a estar pidiendo juicio y cosas raras allí y va a pedir entonces cosas extrañas que no vayan conforme a la voluntad de Dios. Hermano, nuestras oraciones tienen que ser conforme a la voluntad de Dios. El Señor nos dio el ejemplo, inclusive en la cruz del Calvario dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Siempre tiene que ser así, hermano. No es que todo lo que usted va a pedir en el nombre de Jesús, pues tiene que ser porque lo dije en el nombre de Jesús. Pues no es así, hermano. Bajo su voluntad Él nos oye. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Biológicamente hablando, en esta carta, pues estas dos características de Dios es: Dios es luz, en 1:5, primera de Juan 1:5, dice: este es el mensaje que tenemos, que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y el otro, el segundo, que es el título que le di en el 4:8, primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Gloria sea el Señor. Aquí sí podemos hablar entonces de lo más importante. Dios es amor. Dios es amor. Y a casi todo el mundo le gusta escuchar eso. Y es verdad, Dios es amor. Y Dios nos ha mostrado su amor a través de enviando a su unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, morir por nosotros, por nuestros pecados. Y todo aquel que se arrepiente, todo aquel que lo acepta en su corazón y lo recibe, pues esa persona va a ser salva y pasa a ser hijo de Dios. Todas estas cosas lo explica Juan en distintas maneras. En distintas maneras. Gracias al Señor. Y ahí muestra Dios su amor. Pero Juan siempre continuamente dice estas palabras también. ¿Saben? Dios es amor. Y sus hijos debemos que imitar, ser amorosos, como es nuestro Padre. Y el que ama a Dios, si yo digo, no, pero es que yo amo a Dios, es que amar a Dios va más allá de creer en Dios. Creer en Dios hasta los demonios entiendan. Amar a Dios es otro nivel. Amar a Dios es obedecer, es hacer su mandamiento. Así lo dice la palabra, hermano. Gloria al Señor. El que ama a Dios, pues obedece sus mandamientos. Él lo dice, mire, de distintas formas. En el Evangelio, en las cartas, de distintas formas nos ubica. Y eso es así. Y amar a Dios, ok, pues es su mandamiento. ¿Y ama qué? Lo que decía el hermano, amar al prójimo como a mí mismo. Entonces estamos amando, fíjense, a Dios, al prójimo y a usted mismo. Y amar significa, no desde el punto de vista como muchos lo ven, el amor lo ven como romántico. Hay muchas clases de amor que lo revela la Biblia. O sea, cuando hablan del amor de Dios, es el amor ágape. El amor ágape, mire, eso no tiene lo que más o menos por allá, por decirlo de una manera, se puede como decir para explicarlo, es el amor de esos de verdad de madre a su hijo. Por allí, pues, si, no, es que medio lo podemos comparar con eso. Porque es tan grande el amor de Dios que es que no tenemos palabras. Nosotros no tenemos cómo pagarle. Como estamos, hoy estuvimos en la clase discipulado y hablamos en la primera clase sobre santidad y en la segunda sobre consagración. Y eso tiene mucho que ver con primero Juan, de hecho la cita. Nosotros cuando digamos en verdad amamos a Dios por lo que hizo, hermano, es que es muy grande lo que hizo. Nos está librando
del tormento del infierno. Nos está dando moradas celestiales que no tenemos manera de describir eso tan hermoso. Y nosotros no tenemos nada con que pagarlo, ni que usted sea multimegamillonario, ni que sea el hombre más rico del planeta Tierra, le puede pagar esto. Eso vale más que todos los millones del mundo, que todo el oro del mundo. Y hay una forma que Dios dice, hay una forma de que tú puedes, no que va a pagarle, sino que va a agradecer. Y es con su comportamiento en la tierra, que sea para Él, su actitud, su vida, sea para el Señor. Esa es la mejor manera de agradecerle a Dios ese amor tan grande, hermano. Gloria a Dios. Ahora bien, segunda de Juan, gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Segunda de Juan es muy breve. Gloria al Señor. Voy a solamente tomarle, nada más a contarle rapidito. En segunda de Juan, usted la puede leer, porque yo la leí, puse un cronómetro. ¿Sabe cuánto tardé yo leyendo segunda de Juan? 2 minutos. Y tercera de Juan también, 2 minutos. ¿Sabe cuántas palabras tiene apenas? Gloria a Dios. Menos de 300 palabras. Son 245. Gloria a Dios. Esta tiene apenas 13 versículos y tercera de Juan tiene 15 versículos. Él escribe a una señora, a la señora elegida, le llama, y a sus hijos. También por el mismo motivo del engaño que había, de lo que le resumí sobre el engaño que había de los mis hijos. Gloria sea al Señor. En Juan habla, se le escribe a Gacho. Un hombre de Dios, gloria al Señor, y usa a Demetrio para enviar la carta, otro siervo del Señor, Demetrio. Pero había una oposición, había dentro de la iglesia, estaba Diótrefes. Diótrefes estaba dañando y pervirtiendo, pues allá la iglesia se la tiraba de gran cosota ese Diótrefes, se la tiraba del primer lugar y que todos lo sabían, y estaba destruyendo la iglesia, y todo lo que mandaba Juan para allá de las cartas, pero rechazaba ya a los misioneros y los mandaba para afuera. Entonces eso escribe Juan con ese motivo de toda esa situación que estaba viviendo. Bueno, gloria a Dios, hermano. El tiempo está, pero los invito, está terminando ya, los invito a que escudriñen esas cartas. Miren, 2 minutos, usted lee segunda de Juan, 2 minutos lee tercera de Juan. Es más, el que no pueda leer por X o Y, por la causa que sea, usted pone el audio también en YouTube, pone el audio los audios de la Biblia. ¿Sabe cuánto dura poner las 3 de Juan? 21 minutos. Escucharla, se pone aquí 21 minutos. Y usted escucha primera, segunda, tercera de Juan. Gloria a Dios. Los invito, hermano, la escuchen, la analicen. Espero sea de bendición este estudio y hayan aprendido. Gloria sea al Señor. Dios es amor, hermano. Dios le bendiga.